En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 10 de octubre del 2021. 28º domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos hoy dice: mientras Jesús iba de camino, uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú ya sabes los mandamientos: no matar, no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio, no engañar, honrar al padre y a la madre. Él le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él la mirada, lo amó y le dijo: una sola cosa te falta. Vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Ante esas palabras se nubló su semblante y se fue triste, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando en torno suyo, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente los que tienen riquezas entrarán en el reino de Dios. Los discípulos quedaron desconcertados ante esas palabras, pero Jesús prosiguió diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, aún más acongojados, se decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús, mirándolos, dijo: es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo: pues nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por mí y por el Evangelio, que no reciba ya en este tiempo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos, junto a persecuciones, y en el futuro la vida eterna. Queridos hermanos, quién sabe si también entre nosotros somos un poco como ese joven rico, bueno, porque no había hecho ninguna cosa mala, pero que no era sereno ni feliz en su corazón. Sentía en él un vacío que había identificado con el deseo de alcanzar la vida eterna. Ese joven se dirigió a Jesús diciéndole: Maestro bueno. Y Jesús lo detuvo: alto un momento. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Era como decirle: ¿qué es lo que ves en mí, el buen maestro de Nazaret? Si te detienes en lo externo de las cosas, si no vas más allá, si en mí no ves a Dios, la bondad de Dios, todavía no me conoces. Y se dirigió a Jesús para saber qué era lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, mientras que para salvarse ya conocía los mandamientos, porque hay una cierta diferencia entre salvarse y tener la vida eterna. Sin duda, hay tantas personas buenas como ese joven, ya que guardan los mandamientos. Padre, yo no robo ni mato.
Y le digo, muy bien, por eso no estás en la cárcel. Es decir, no basta no estar enfermo para poder decir que uno vive. Y el Señor vino para que tengamos la vida y la tengamos en abundancia. Él es la vida, quiere ser nuestra vida. Hermanos míos, lo que vale cuesta. El Señor desea darnos su reino, su voluntad como vida. A quien todo da, todo se le da. Y como dijo San Francisco de Asís, para todo poseer, nada en el mundo hay que tener. Poseer equivale a ser poseídos por aquello que para nosotros es nuestro Dios, aun cuando no es Dios. Por eso, un gran examen de conciencia es esta gran pregunta que nos hace el Señor. Hijo mío, yo te he dado todo para que tú tengas algo que poder darme, y así yo pueda darte mucho más a mí mismo. ¿Hay alguna cosa que yo pudiera pedirte que tú no me darías? Nuestro corazón ha de estar vacío para que Dios pueda llenarlo de sí. Para poder entrar en su reino, no sólo tenemos que ser como niños, sino aún más, es necesario volver a nacer de lo alto, como hemos venido al mundo, sin nada. Su amor no se contenta con salvarnos, sino que nos invita a entrar en el reino de Dios. Cuán difícilmente los que tienen riquezas entran en el reino de Dios. La puerta es estrecha, es exigente, nos pide todo. Lo que por fuerza tendremos que dejar en el momento de la muerte, nos pide que se lo demos antes por amor. Y nosotros tal vez como Pedro le decimos al Señor, pues nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero de verdad, qué fácil es conservar, por lo menos en el corazón, algún apego, algún interés privado, un poco de amor propio, de nuestro querer humano. Lo demuestra el tener miedo, el estar a menudo pensando en nosotros mismos, en lo que hicimos, el estar agitados y perder la paz. Así resulta claro que para nacer de nuevo, para renacer de lo alto, antes hay que morir. Lo ha dicho el Señor, si el grano de trigo caído en la tierra no muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que la odie en este mundo la conservará para la vida eterna. Por eso el Señor le dice a Luisa Picarreta, leo en el volumen 12, el capítulo del 15 de abril de 1919. Los santos del vivir en mi querer que representan a mi humanidad resucitada serán pocos. De hecho, a mi humanidad antes de morir muchos la vieron, multitudes y gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos. Sólo los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que sólo los que tenían en germen mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver mi humanidad gloriosa y resucitada, y así ser espectadores de mi ascensión al cielo. Ahora si mi resurrección representa a los santos del vivir en mi querer, y eso con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer, es una resurrección divina que recibe el alma, es una huella de gloria que recibe, es un salir de sí misma para entrar en la divinidad, y el alma, escondiéndose en el fúlgido sol de mi querer, ama, obra, piensa. ¿Qué de extraño es si el alma resulta toda resucitada e identificada en el mismo sol de mi gloria, como símbolo de mi humanidad resucitada? Pero pocos son los que se disponen para eso.
porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa para su propio bien, mientras que la santidad del vivir en mi querer no tiene nada, nada de propio, sino todo de Dios. Y disponerse las almas para eso, despojarse de sus propios bienes, cuesta demasiado. Por eso no serán muchos. Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso, sé siempre atenta a tu llamada y a tu vuelo continuo. Su amor va más allá de la salvación y nos invita, nos llama a que vivamos en su querer, o sea, en el reino de Dios. Lo dice, por ejemplo, en este otro capítulo del volumen 13 del 3 de diciembre de 1921. Hacer que el alma viva en mi querer es una cosa más grande que la misma redención, porque salvarse viviendo una vida a medias, una vez cayendo y otra vez levantándose, no es que sea tan difícil. Y eso lo obtuvo mi redención, porque quería salvar al hombre a toda costa. Y eso lo encomendé a mis apóstoles, como depositarios de los frutos de la redención. Así pues, debiendo hacer lo de menos, por entonces dejé lo que es más, reservándome otras épocas para dar cumplimiento a mis altos designios. Ahora bien, vivir en mi querer no sólo es salvación, sino santidad, que debe superar todas las otras santidades, que debe dar la característica de la santidad de su Creador. Por eso, antes debían venir las santidades menores, como cortejo, heraldos, mensajeros, preparativos de esta santidad toda divina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.